Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, risas y por supuesto muchísima Undercell. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de una actriz que honestamente, creo que ha robado el corazón de todos nosotros, Undercell. El título de este vídeo lo dice todo, Undercell, siempre en mi corazón, la actriz que robó mi alma y la tuya. Y sí, lo digo en serio. Ande no solo es una actriz talentosísima, sino que también tiene una personalidad que te atrapa, una belleza que te deslumbra y un encanto que sinceramente es difícil resistir. Hoy vamos a hablar de ella, de su carrera, de sus logros, de esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y, por supuesto, enamorarnos más y más. Vamos a explorar sus papeles más icónicos, vamos a analizar su evolución como actriz, y vamos a descubrir, o al menos intentar descubrir, qué es lo que hace que Ande sea tan especial y que haya logrado conectar con tanta gente alrededor del mundo. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos y por supuesto, de mucho, mucho amor por Undercell. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información y admiración, me gustaría pedirles algo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y no solo eso, al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, si les gusta Ande, les van a encantar los próximos vídeos. Vamos a hablar de más actrices, de series turcas, de tendencias, de moda. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones, y prepárense para disfrutar de un contenido que espero les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Undercell nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Desde muy joven, Ande demostró un interés por el mundo del arte y el espectáculo. Y aunque comenzó sus estudios en la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan, lo cierto es que la actuación siempre estuvo en su destino. Su carrera como modelo fue el primer paso, un trampolín hacia la fama que le permitió destacar en el mundo del entretenimiento. Y es que, seamos sinceros, Ande tiene una belleza impactante. Su rostro, sus ojos, su sonrisa, es imposible no quedar cautivado. Pero no se dejen engañar por su belleza, porque Ande es mucho más que una cara bonita. Su debut en la televisión turca fue en 2013 con un pequeño papel en la serie Tatar Ramazan. Y aunque su participación fue breve, fue el comienzo de una trayectoria que la llevaría a convertirse en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y gracias a las plataformas de streaming del mundo entero. En 2015 llegó el papel que la catapultó a la fama, Selin Yılmaz en la serie Güneşinkler. Y aquí es donde realmente la magia comenzó a suceder. En Güneşinkler, Ande interpretó a una adolescente rebelde, fuerte e independiente que cautivó al público con su carisma y su talento. La química con sus compañeros de reparto, en particular con Tolga Sarta, fue innegable y el éxito de la serie fue rotundo. Güneşinkler no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando audiencias en Latinoamérica, España y muchos otros países. Y fue aquí donde muchos de nosotros, incluyéndome a mí, caímos rendidos a los pies de Undercell. La interpretación de Selin fue sencillamente brillante. Su capacidad para transmitir emociones, para hacer reír y llorar al mismo tiempo, es algo que muy pocos actores logran. Pero la cosa no quedó ahí. Después del éxito de Güneşinkler, Ande continuó demostrando su talento en otras producciones. En 2016, protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz, junto a Burak Deniz. Y aquí, amigos, es donde la cosa se puso seria. La química entre Ande y Burak fue simplemente electrizante. La serie fue un éxito rotundo y se convirtió en uno de los dramas turcos más populares de la época. Ande interpretó a Hayat Uzun, una joven ingenua pero decidida, que se enamora de un hombre rico y poderoso. Y otra vez, Ande nos demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Hayat, con su inocencia y su valentía, se convirtió en un personaje muy querido por el público. En 2018 Ande protagonizó la serie Alka, y aunque la serie no tuvo tanto éxito como las anteriores, Ande demostró una vez más su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos. En Alka Ande interpretó a Muide, una joven valiente que lucha por descubrir la verdad. Y si bien la serie no logró la misma repercusión, Ande con su actuación demostró que no se conforma,
que siempre está dispuesta a asumir nuevos retos y a explorar diferentes facetas de su talento. Pero el gran boom, el éxito que la consolidó como una superestrella a nivel mundial, llegó en 2020 con Senkalkam. Y amigos, aquí es donde la historia tomó un giro épico. Senkalkam, protagonizada junto a Kerem Bürsin, fue un fenómeno mundial. La serie fue un éxito rotundo en Turquía, en Latinoamérica, en España, en Italia, en prácticamente todo el planeta. La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, llena de malentendidos, de risas, de lágrimas y de muchísima pasión, cautivó a audiencias de todas las edades y de todos los rincones del mundo. La química entre Hande y Kerem fue simplemente legendaria. La conexión que tenían en pantalla era palpable, y el público no podía evitar enamorarse de sus personajes y de su amor. Eda, con su espíritu luchador, su alegría y su determinación, se convirtió en un icono para muchas mujeres. Y Hande, con su interpretación magistral, nos regaló uno de los personajes más memorables de la televisión turca. Senkalkam no solo fue un éxito televisivo, sino que también impulsó la carrera de Hande a nivel internacional. Gracias a la serie, Hande se convirtió en una de las actrices más populares y solicitadas del mundo. Y no solo eso, Senkalkam también generó un gran impacto en la vida personal de Hande. La relación entre Hande y Kerem, que comenzó como una amistad en el set, se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. Aunque lamentablemente su relación llegó a su fin, la conexión que tuvieron y el cariño que se profesaron sigue siendo recordado por muchos fans. Pero la carrera de Hande no se detiene. Siempre está trabajando en nuevos proyectos, en nuevos desafíos, en nuevas formas de sorprender a su público. Recientemente la hemos visto protagonizando la serie Bambaska Biri, donde ha vuelto a demostrar su talento y su versatilidad como actriz. En esta serie, Hande interpreta a Leyla Hadid, una fiscal que se enfrenta a un caso complejo y lleno de misterios. Y por supuesto su actuación ha vuelto a ser aclamada por la crítica y el público. Bambaska Biri demuestra la evolución de Hande como actriz, su capacidad para asumir papeles más maduros y complejos, y su compromiso con su trabajo. Además de su éxito en la actuación, Hande también es una figura muy activa en el mundo de la moda y las redes sociales. Es embajadora de importantes marcas de lujo y su estilo, su elegancia y su belleza la convierten en un referente para muchas personas. En Instagram, Hande comparte momentos de su vida, sus proyectos, sus viajes y sus pensamientos, y conecta con sus fans de una manera muy cercana y personal. Pero más allá de su éxito y su fama, lo que realmente me enamora de Hande es su personalidad. Es una persona sencilla, humilde y con un gran corazón. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás y a defender causas importantes. Es una mujer que se preocupa por el medio ambiente, por los animales, y que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, amigos, es lo que la convierte en un ser humano excepcional. Hande no solo es una actriz talentosa y exitosa, sino también una persona maravillosa, con una gran personalidad y un corazón enorme. Es una inspiración para muchas personas, una mujer que demuestra que con trabajo duro, dedicación y pasión, se pueden alcanzar los sueños. Y por eso y por mucho más, Hande Erçel siempre estará en mi corazón y estoy seguro, en el de muchos de ustedes. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido la trayectoria de Hande Erçel, desde sus inicios como modelo hasta su consagración como una de las actrices más importantes del mundo. Hemos recordado sus papeles más icónicos, hemos analizado su evolución como actriz y hemos descubierto, o al menos intentado descubrir, qué es lo que hace que Hande sea tan especial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida y la carrera de Hande. Hemos hablado de sus éxitos, de sus papeles más memorables y de esa magia especial que tiene para conectar con el público. Espero haberles transmitido un poco de la admiración que siento por ella. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su papel favorito de Hande? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta leer sus opiniones y compartir con ustedes. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también. Y antes de irme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos.
Es muy importante para que el canal siga creciendo y podamos seguir hablando de Ande y de todo lo que nos apasiona. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.